a grabar, ya que vamos a empezar ahora sí con todas las pautas y todo lo que se necesita para el artículo. Y también entonces, ya aquí les estoy presentando pantalla, ya que ahora entonces va a empezar a profundidad a dar los datos. Importante que tomen nota de todo esto que ya nos está diciendo, pero también recuerden que nosotros vamos a pasar luego un archivo donde va a estar como especificado el tipo de letra, los tamaños, cómo debe ser, pero igual estén muy atentos para que vayan sacando ustedes sus notas y el material que ustedes necesiten y que ustedes crean importante y relevante para cada uno de sus artículos. Entonces, bueno, por ahí para que estén muy pendientes. Bueno, lo primero, por ejemplo, que ustedes ven en ese artículo, en la estructura, es el título. El título tiene que ser un título llamativo, un título de verdad que invite a los lectores a leer. Lo más importante de estos artículos y más científicos también es el título, que sea un título que atrape, que sea un título que llame, que sea un título que me invite a leer, pero que también me dé señales de qué voy a hablar y de qué voy a tratar en este tema. Entonces, lo primero que ustedes deben ser creativos es en ese título. En este momento, pues obviamente, ya les dije, el tema principal es la tecnología, entonces pues tendríamos que tener un título relacionado con eso, pero ya con el artículo específico que cada uno va a tratar, que pues esperamos sean diversos y diferentes como ya se los anoté antes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, después del título está la persona que escribe con su cargo y con su pues identificando, ¿para qué? Para que la persona que lo lea sepa quién le está hablando, esa voz de ese autor y pueda hacerse una idea. No es lo mismo un artículo escrito por un estudiante que por un maestro o por un doctor, pues una persona que tenga un doctorado. Entonces, es muy importante identificar a ese autor de ese artículo y de esa manera también se va a identificar cómo nos puede hablar esa persona, el tono y el lenguaje de ese artículo. Un artículo tiene varios recursos. Primero, pues está el cuerpo como tal del artículo, que es el texto, que ya Iliani les va a seguir mostrando ejemplos acá, pero también pues podemos hacer empleo de las fotos. Es importante que todos los artículos tengan unos recursos gráficos. Esos recursos gráficos nos alimentan lo que nosotros estamos contando. Además, ya sabemos que para los lectores son demasiado atractivos y es lo que quiere ver el lector. También tener un apoyo de imágenes, un apoyo de gráficos, un apoyo de cifras, un apoyo de infografía, si es posible. Subamos un poco y les muestro. Cada foto es importante y esto lo tienen que tener muy en cuenta, debe tener un pie de foto. Pie de foto es el texto exacto que está señalando Iliani ahí mismo, donde nos explica un poco dónde fue tomada la foto, a qué hace referencia esa foto y de dónde viene y por qué aporta, digamos, esta foto al artículo que nosotros estamos presentando. Es importante y acá es fundamental, una persona que publica dentro de la editorial ITM tiene que tener derecho también de esas fotos. No solo dar su visto bueno en el artículo, sino también tener los derechos, porque toda foto tiene un derecho de publicación. Entonces, no es que yo pueda sacar una foto de internet o de cualquier parte sin poderle dar el crédito. Cada foto tiene que tener su crédito específico y tiene que tener derechos de uso. Si yo no tengo el derecho de uso, yo no puedo usar esa foto. Hay ahorita muchas imágenes y muchas cosas que empleamos de la inteligencia artificial. Es importante decir que en esas fotos nosotros también tenemos que citar que esa fue una foto o una imagen tomada de la inteligencia artificial y que nosotros adaptamos o que nosotros o que esa foto tiene unos derechos específicos. Hay bancos de imágenes gratuitos en internet, en diferentes páginas de donde podemos sacar esas imágenes, pero tenemos que asegurarnos que esas imágenes sean gratis y que tengan derechos de uso público, no privado ni que sean de un personal en especial, porque eso nos puede implicar a nosotros demandas. Entonces es muy importante, es igual de importante el texto que la imagen en estos artículos que vamos a presentar, pero todo tiene que tener un derecho de uso.
y que lo tengan en cuenta a la hora de mandarnos como a nosotros el material. Hay artículos en que ustedes no van a tener imágenes, porque dicen, no, claro, es que yo hice un artículo donde no tengo específicamente una imagen, no sé dónde sacarla, porque es un artículo de una investigación, pero eso no hay una fotografía específica. Entonces, pero sí tenemos que pensar en con qué recursos vamos a poder pintar ese artículo. Porque si no, pues un artículo solo bloque de texto, pues no es atractivo ni para el lector, ni se usa en la revista que nosotros tenemos como la Tecnet. Entonces, Clara, no tengo una foto específica, pero yo lo puedo pintar con una ilustración, yo le puedo poner una gráfica, yo le puedo poner una estadística, una torta, yo le puedo poner una infografía, y podemos incluso ayudar nosotros, si es con tiempo, a diseñar estos artículos de la mano de los autores, pero ustedes sí nos tienen que dar como toda la información, porque precisamente son ustedes quienes tienen el enfoque particular de cada uno de estos artículos. Si seguimos bajando, ya se encontrarán aquí el texto del artículo como tal. Es muy importante, ese artículo no lo tiene, pero ya Eliani les va a mostrar otro, que es como una pequeña introducción a lo que nosotros llamamos el chapó en periodismo. ¿Qué es el chapó? Por ejemplo, el de los océanos, Ili, si lo tienes ahí, él lo tiene. ¿Qué es? Miren, ahí está, por ejemplo, el chapó. Ya vimos que este es el título. Esto que está bajito del título es el chapó. ¿A qué hace referencia eso? Esta es la pregunta. ¿Qué se esconde en el mar? Vamos a hacer el ejemplo. Ese es el primer título, ese es el título. Entonces, el Chapo dice, esta es la pregunta que se hacen varios estudiantes del ITM. Las respuestas se encuentran en las nuevas herramientas que usan los científicos para la identificación y detección de los problemas en los océanos. Sin duda, aplicar estas tecnologías es clave para luchar contra el cambio climático y tener una vida sostenible. El Chapó, que es de los más leídos, es en lo que se basa el lector, para tener una idea de lo que se va a tratar este artículo. Es muy importante que ese chapó sea atractivo, que contemos qué elementos va a tener ese artículo. Ya sabemos que se esconde en el mar, es la respuesta que van a descubrir con estos artículos un grupo de estudiantes del ITM. Entonces, es como la información de lo que el lector se puede encontrar dentro de este artículo y por qué es novedoso y por qué mi análisis es diferente a los demás. Así se hayan publicado muchos más artículos en este mismo sentido. Lo que les decía ahorita, ¿por qué es valioso ese artículo? Porque es la respuesta de un grupo de estudiantes del ITM a esa pregunta que nos estamos haciendo. Eso es lo que va a leer el lector con este chapó. Entonces, todo artículo ya tenemos dos elementos. Primero, para hacer un resumen, el título, que debe ser atractivo, ingenioso y nos debe dar una idea de qué se va a tratar el artículo. Y segundo, el chapó, que es eso que iría abajo del título, que es lo que hace referencia a lo que se va a tratar el artículo, que por eso debe ser tan atractivo y debe ser como, esa es la invitación para que ustedes lo consideren así cuando lo están escribiendo, que le hacen a los lectores para que lean su artículo. Entonces debe ser ingenioso, debe tener palabras claves, debe tener y una idea clara, debe identificar por qué mi artículo va a ser diferente a los demás artículos publicados de ese mismo tema. Después vamos a lo que les decía, en este artículo que está todavía incluso en construcción, tiene imágenes, fotografías, que estas fueron tomadas en el Parque Explora y tiene ya el cuerpo del artículo como tal. La identificación de los autores. Esto es una pequeña introducción contando qué pasan los océanos y las nuevas tecnologías y ya nos vamos y vemos abajo en la segunda página que cada artículo tiene la identificación de los estudiantes, que era lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, Judith Tatiana David Ocampo y Darlene Andrea Diosa Higuita, que son estudiantes de Contaduría Pública del ITM. Entonces, ellos hacen un análisis sobre qué nuevas tecnologías hay para descubrir y para saber qué hay debajo del mar, qué se esconde en el mar, qué tienen los océanos. Entonces son instrumentos para escuchar los animales,
para escuchar los peces, ondas sonoras, todo este tipo de herramientas nuevas. Y es importante, por ejemplo, utilizar esos recursos que, miren, si ustedes lo ven ahorita, por ejemplo, del pececito sale un destacado o una cifra o un dato que puede llegar a ser atractivo para los lectores. Eso que da otra forma de lectura, le da una pausa al lector, le aporta un nuevo dato, le da una nueva herramienta también para seguir identificando esta nueva tecnología que se está haciendo con los océanos. Entonces, si ustedes ven, es un respiro para el lector con un dato adicional o un dato nuevo, que también es importante. Entonces, yo les hablaba de la firma, les hablaba del chapó y les hablaba del título. Ya nos vamos al cuerpo del artículo. La idea es que el cuerpo del artículo tenga más o menos entre 4.500, 5.000 caracteres. El computador mismo se los cuenta. Si ustedes ponen abajo de la pantalla cuando están escribiendo en Word, ponen caracteres y él les cuenta 5.000 caracteres con espacio. Esa es la idea de que nos manden en artículos, pues en el tamaño del artículo. Ya hablamos de la letra, de la tipografía de la letra, que sería chévere que estuviera todos en Arial 14 con espacio y medio para unificar y pues justificado, el texto justificado. Nosotros lo podemos poner a 2 columnas, incluso lo podemos poner a una sola columna, eso depende del diseño y de la estructura de cada artículo. Ustedes no lo pueden mandar en texto corrido, si lo quieren en columna no lo pueden mandar en 2 columnas, y nosotros ya, pues la persona que lo diagrama en este caso, que el ITM pues tiene varios diagramadores, tiene 3 en este momento en la editorial, se encargan de darle una estructura y de ponerlo, digamos que bonito y legible, que es lo importante, para que sea más atractivo, perdón, para los lectores. Si tienen preguntas o tienen inquietudes, pueden ir levantando la mano, paramos, yo no tengo problema ni afán, me gustaría también escucharlos, saber qué piensan, mirar cómo este tipo de estructuras, si les parece llamativo. Hay muchas maneras de diagramar un mismo artículo, como les decía ahorita, y muchos recursos de los que uno se puede valer. Están las fotos, están los infogramas, están las gráficas, pues las fotos o las imágenes, están las ilustraciones. O sea, hay demasiadas maneras de expresar una misma idea. No todo tiene que ser un bloque de texto pesado para el lector. Yo aquí tengo un aporte que hacerles, y es que la gente piensa que los textos científicos, ya que estábamos hablando del cuerpo, es pegar cita sobre cita sobre cita sobre cita. Y entonces eso se vuelve para el lector un poco pesado. Son textos ladrilludos, que se llaman en periodismo, así los llamamos. Entonces la idea es que no sea solamente la palabra de otros autores unida por citas y citas y citas y citas, porque se vuelve una cosa que no es atractiva para el lector. La idea es que estos temas tengan su análisis, que tengan su punto de vista, que tengan su reflexión, obviamente sustentado por autores, por los temas que se están hablando y por diferentes puntos de vista, que sea unos temas equilibrados, no sea una reflexión que yo me senté a ver que, ay, porque hoy quiero hablar de que el cielo es azul. No, o sea, que tengan como un acervo y una profundidad científica, pero que también esté su voz y lo que lo aportan. Por ejemplo, mucha gente pone las estadísticas, pero no analiza las estadísticas. Y la simple estadística como tal no me dice nada. Yo tengo que saber por qué es importante ese número, esa estadística, ese dato que me están dando, por qué es relevante con lo que yo quiero contar y con la información que yo quiero dar. Ahora más adelante vamos a profundizar un poco más en estas estructuras y de cómo podemos contar una historia para que sea atractiva. En este punto estamos hablando de la estructura en general de un artículo, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo nosotros hacemos alusión a la tecmedia y cómo se diagrama en la editorial ITM y qué recursos pueden utilizar. Por ejemplo, si ustedes ven al final del texto, hay una cosa que dice referencias. La idea es que ustedes en referencias, pues citen esos medios y esas
citas y esas consultas que han hecho, pues para que este artículo, como les decía ahora, tenga un acervo y tenga una profundidad y sepa la gente de dónde sacaron ustedes también como las opiniones que ustedes ampliaron dentro de ese artículo. Y tengamos otras voces, que no sea como solo su voz, sino otras voces que le van a aportar profundidad a este tipo de textos. Cada foto, si ustedes van a usar imágenes, debe tener un pie de foto. Como les decía, este texto todavía está en construcción, pero la idea es que si ustedes ponen una foto, cada foto tiene que tener qué estamos presentando. No podemos poner fotos como sin pie de fotos. Es importante, el pie, ¿qué me dice? El pie de foto me puede decir un dato adicional que tenga relación con esa foto. Por ejemplo, ahorita en este pescado o en esta, puedo poner cuál es el pescado, por qué es importante ese pescado en lo que yo estoy hablando, cómo hago, miren, por ejemplo acá, hay que se los está mostrando Iliani, hay un taller, entonces, ¿de qué se trata este taller? ¿Quiénes están en el taller? ¿Qué conclusiones se sacaron en el taller? Más, y Eliani lo pone ahí, muy importante, fotos cortesía de los autores. Es muy importante lo que les decía yo ahorita, que sepamos a quién le pertenece esa foto, porque si no, sería un plagio. Nosotros debemos saber dentro del artículo todo lo que publiquemos, de quién es y darle el respectivo crédito, porque si no, nos podemos arriesgar a tener acciones legales y eso depende del autor, no del ITM como tal, porque ustedes van a firmar, la persona que publique con el ITM firma un documento de que ustedes tienen los derechos y le ceden los derechos de ese artículo al ITM, de esas fotos al ITM y se hacen responsables por la información que allí aparece. Entonces es importante que tengan esto en claro porque pues, ha habido procesos jurídicos donde los autores se tienen que enfrentar a plagio, a de dónde sacaron esa foto no podría tener acceso público, o darle el crédito y pedirle permiso al autor de esa foto, que es muy importante. O sea, cuando yo en periodismo, dime. Sí, ahí te interrumpo un poquito, ya que estamos hablando de ese tema de las fotos y que es tan importante. Y yo sé que de pronto los chicos van a tener estas dos preguntas, aquí me les adelanto un poquito. Y es el tema de las fotografías que de pronto son creadas con IA, que ahora ya está esa posibilidad. ¿Cómo se haría esa, pues como esta citación o esta referencia de fue generada con tal IA en tal año? Imagino. Fue generada con la inteligencia artificial, página y el año. Es muy importante que le pongan la fecha, el año. De eso se trata. Y la idea es que si ustedes sacan una foto de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial también diga que tiene derechos públicos, porque hay cosas que no, o sea, no toda la inteligencia artificial es público. Entonces, hay muchos bancos de datos, como les decía ahorita en Internet, gratuitos. Hay que entrar y buscarlos, donde ustedes pueden entrar a un banco de imágenes gratis, que así lo buscan por Internet, y ponen el tema específico que ustedes quieren tratar y ahí les salen muchas imágenes, pero ustedes siempre dar el crédito de qué página lo sacaron y de que es un acceso pues gratuito en ese sentido. ¿Alguna pregunta al respecto sobre eso? ¿Está claro? Buenas tardes a todos. Se me surgió una... Sí, yo tomo la foto, estoy haciendo un artículo de un paisaje, ¿no? Pues de alguna parte cultural y tomo la foto, ¿cómo haría la referencia ahí? Tú escribes foto Clara María Mejía Sea y el año 2024. Y ya en los derechos tú me dices, no, es que esa foto es mía. Yo le cedo los derechos al ITM para su publicación. Eso es muy importante, porque, pero pues que tú seas la autora de la foto, tienes que dejarlo claro en el texto y pues con el año en que la tomaste. Y ya en el documento que yo les decía, ya no sé en los derechos para nosotros poderla publicar, porque después finalmente es tu artículo. ¿Te quedó claro? Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. Si no, pues como ya les dije, hay autores
que uno también puede buscar. En periodismo hay veces, por ejemplo, yo encontraba una foto de un fotógrafo que se llama Carlos Duque, entonces yo llamaba a Carlos y yo le decía, Carlos, mira, necesito publicar esta foto, la voy a publicar solamente en esta revista no se vende, es de distribución gratuita, que es importante que ustedes también tengan eso en el radar y en la cabeza, entonces tú me puedes ceder el derecho para publicar esa foto en esta edición de la Tecnet. Y el fotógrafo me decía, sí, Clara, con mucho gusto. Entonces yo simplemente en la edición pongo la foto de Carlos, le doy el crédito Carlos Duque, año en el que Carlos tomó la foto y pues el pie de foto correspondiente de esa foto. En el pie de foto, ¿por qué es tan importante un pie de foto? Es para situar al lector de lo que está viendo y saber también, porque todo en este mundo cambia de una manera muy rápida, entonces hay una explosión, por ejemplo, pero si yo estoy hablando, digamos, la tecnología, la bomba atómica, si yo estoy hablando de la bomba atómica y yo pongo una foto cualquiera, pues no tiene relevancia en el artículo que yo estoy mencionando. Quisiera saber en qué año fue tomada esa foto, cómo tiene relación esa foto con la bomba atómica, y qué consecuencias causó, que es un dato adicional que yo podría dar dentro de ese pie de foto de esa foto. Entonces, como les decía yo, pues tenemos demasiados recursos, digamos, para contar una historia. Eso es lo bonito del artículo, no necesariamente tiene que ser un texto corrido, y entre más recursos tengamos por experiencia, me he dado cuenta que también puede ser un artículo más atractivo para los lectores. Y el lector identifica, que hay una investigación, que hay un trabajo adicional de querer cortar las formas de una manera distinta, con un cuadro comparativo, con una cifra, con un gráfico, con un recurso, con una imagen. O sea, el autor no solamente se dio a la tarea de escribir un texto corrido, sino que me lo quiere hacer ver de una manera agradable. Entonces, ese sería más o menos como la estructura del artículo. Entonces, cada artículo tendrá un científico de tener sus referencias, de dónde sacamos la información y la citación a otros autores. Podemos hacer esa citación dentro del mismo artículo, que es lo ideal. Por ejemplo, si yo menciono, yo estoy haciendo un perfil de Elon Musk y yo menciono en el texto una frase que dijo Elon Musk, obviamente yo no voy a tener la posibilidad de hablar con él, pero esa es una entrevista que él le dio a National Geographic o una entrevista que él dio en un medio específico. Entonces yo en el artículo lo que hago es relaciono de dónde saqué esa frase, de un libro, de una revista distinta, de un medio de comunicación, de una frase que encontré en un libro específico o en un medio específico, lo relaciono dentro del mismo artículo, para que la persona sepa de una vez que es que no es una información que yo estoy poniendo ni sacando de la nada, y porque eso sería plagio. Entonces, es muy importante tratar de irnos a las fuentes directas. Por ejemplo, si yo menciono un artículo del National Geographic, entonces, una frase sacada que el señor dio una entrevista en el National Geographic, pero yo la leí en otro medio de comunicación que se llama Jet Set, donde citan a National Geographic. Pues lo ideal sería ir directamente a National Geographic y encontrar la cita o el libro de donde salió la información. Eso nos da más credibilidad, eso nos sitúa mejor en nuestra investigación y en nuestro análisis, y siempre tratar, ya si es imposible, pues obviamente citar la fuente directa porque no lo encontramos, no sabemos, decimos, bueno, entonces, ya esté citando a National Geographic, dice tal cosa, pero lo ideal es irnos, como les digo, a la fuente directa. El cuerpo del artículo, les decía ahorita, debe estar entre 4.500, 5.000 caracteres con espacio. Ahí en la tabla les sale sin espacio y con espacio, para que tengan en cuenta que es con espacio. Entonces, es importante que puede ser más, puede ser menos, no es una regla, digamos que de oro, de acuerdo a estos recursos y a esta información adicional que ustedes puedan tener. Es muy importante que los artículos también tengan unos destacados.
como el de los océanos, esos destacados, o como el que mostró Iliani al principio. Esos destacados que son otro recurso que podemos nosotros utilizar para dar una información adicional que es muy relevante para ese artículo. Y que nos va a ayudar a darle al lector una pausa activa, digamos, en la lectura, y que nos va a dar la posibilidad de dar información adicional. Entonces, ustedes ven ahí, por ejemplo, lo que destaca Iliani en ese rectángulo es un destacado, que es una información adicional que resalta una cosa importante de ese artículo y que le da al lector una nueva herramienta, una nueva opinión y una nueva forma de aportar una información distinta. Y le da, pues si ustedes lo miran ya visualmente, el destacado le da un aire a una página ya específica y una diagramación, pues ayuda a la diagramación y un respiro al lector. ¿Alguna pregunta adicional con lo que les hemos dicho hasta el momento? Por ejemplo, ahí Iliani les está mostrando un recurso también de una figura, una tabla, una cifra, una gráfica, que es lo que podemos usar, que era lo que yo les decía ahorita en estos recursos. Miren que toda información que se dé tiene que estar la fuente, de dónde sacamos la información. En este momento es fuente, laboratorio de microscopia, ITM 2023 y el año, que era lo que les decía ahorita. Lo mismo debe pasar con las imágenes, lo mismo debe pasar con las tablas, lo mismo de pasar con las gráficas, lo mismo de pasar con este tipo de tablas o de imágenes o de estadísticas. Todo tiene que tener de dónde vino, de dónde lo sacamos, y es una información adicional que se le da al lector y además nos salva de esos procesos legales que yo les decía ahorita. Es muy importante entonces saber siempre, si no tenemos esa información, si no tenemos la fuente, no la podemos usar. No podemos exponernos que esos derechos, que venga alguien y nos diga, no, ustedes porque usaron eso, esos derechos no son nuestros. Entonces es muy importante de dónde sacan y de dónde obtienen esa información, y lo tienen que comunicar y tiene que quedar claro en los artículos para cada lector. Ahí tenemos, por ejemplo, las referencias. Es importante, que era lo que les decía ahorita, de dónde sacaron la información, y tenemos los agradecimientos. Lo de los agradecimientos es una cosa opcional en los artículos. Si ustedes tuvieron una entrevista con algún personaje importante, con alguien destacado y lo quieren mencionar y le quieren dar las gracias, pues es la oportunidad de hacerlo. Pero digamos que en la mayoría de artículos no se usa mucho el tema de los agradecimientos, a no ser que esa persona que aparezca en los agradecimientos sea una firma demasiado importante a la que de verdad le tengamos que dar relevancia y que el lector sepa, ¿no? Es que, mire, yo pude hablar con este personaje que de verdad era imposible llegar a él, que era un maestro en esta materia y que me enseñó muchísimo. Entonces ahí aprovechamos para mencionarlo y es una información adicional también que se le da al lector. Esta es más o menos como la estructura general de los artículos. Ya Iliani, si quieres mostremos la plantilla que hicimos, donde se va a hacer como un gran resumen de esto, y seguimos ya al tema de la redacción como tal. Como les digo, si tienen alguna pregunta mientras tanto, si me quieren, si tienen alguna duda, estoy aquí para oírlos. Por aquí veo Hola. a Zaira. Hola. Sí, qué pena. Lo que pasa es que tuve muchos problemitas al inicio con el internet, entonces no sé si lo habrá mencionado, pero con respecto al tema, por ejemplo, en estos momentos a mí me interesa lo de la COP16. La TENMED, pues, es pues sé que es una revista científica de aquí en el ITM, pero ¿este tema podría incluirse ahí en esa revista o...? Mira, es muy importante que ustedes tengan en cuenta también el tiempo de publicación. O sea, yo entiendo que ahorita
todo se puede, depende cómo lo presente. Yo entiendo que ahorita es un tema atractivo porque está en este momento en el ojo, pues si todo el mundo está hablando de la COP16. La idea es que cuando tú publiques esto en el 2025, que estamos haciendo una revista para el 2025, tú tienes que pensar que el tema sea pertinente para que no te quede viejo. Ya no es como el resumen, ya no puedes hablar como del resumen de la COP16 porque ya lo habrá mencionado todo el mundo en el tiempo. Es buscarle a cada artículo un enfoque novedoso, como les decía ahorita, que se preste para poderlo hacer actual al momento de su publicación. Claro que sí puede. Tú puedes mencionar, puedes hablar de un tema específico de tecnología y decir que lo que se tocó en la COP16 de ese tema en específico, lo puedes hacer, pero como que no sea un resumen o que no pienses como en lo que ya pasó, porque pues para el lector, perdón, no va a ser finalmente atractivo, porque ya el evento pasó como tal. Entonces es darle otra mirada y sacar de esto que estamos viviendo ahorita nueva información y nuevas fuentes que te sirvan para alimentar un artículo actual. Ok. ¿Quedó claro? Sí, señora, muchísimas gracias. Porque si tú, por ejemplo, haces pues ahorita como un resumen de lo que pasó en el evento, pues obviamente ya para cuando tú lo publiques te va a quedar un artículo viejo. Además ya los periodistas pues obviamente han hecho alusión todo el tiempo a esto, entonces pues no va a ser un artículo como tan atractivo, pero sí puedes sacar un tema específico de ahí, ampliarlo. Exacto, el tema de ahí, ampliarlo, incluso sacar fuentes del mismo COP16 y testimonios de lo que pasó en el mismo COP16, pero no centrarte como en el hecho específico de lo que pasó en un evento que ya nos queda viejo para 2025. Entonces es muy importante también que estos artículos tengan en cuenta al lector y la actualidad, porque o sea, el tiempo en que se va a publicar, que sea un artículo atractivo para ese momento de la historia y que le aporte a lo que ya se ha leído antes de toda esa información, porque como yo te digo, Internet cambió toda la estructura de hacer periodismo. Ahora tú abres una página, tú quieres saber sobre un tema y solamente lo pones en Internet y te abren 1000 páginas sobre el tema, lo que no pasaba antes. Antes uno sí se podía dar de ese lujo porque los periodistas podían publicar tiempo después y la gente ni se enteraba de los eventos de la ciudad y en lo que estaba pasando. Ahora no, ahora todo el tiempo estamos bombardeados de tanta información que por eso es tan importante encontrar un enfoque propio y un enfoque distinto a cada uno de esos temas que nosotros queremos tratar. ¿Para qué? Para que sea atractivo para el lector. Ahorita las revistas que más, ahorita hay una crisis grave mundial de revistas en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en los medios que ya el lector que quiera saber algo, pues solamente con un clip ya tiene esa información. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando ahorita? Y esto es chévere que se lo pongan en la mente y lo piensen cuando estén escribiendo el artículo. Las revistas de nicho, las revistas especializadas que me aportan una información adicional y que me hablan sobre un análisis y un tema específico que me lleva mucho más allá, que me da una opinión distinta, una opinión diferente. Esas son las revistas ahorita que están funcionando en el mercado, porque esas revistas donde antes todo era como un sancocho, o sea, si yo ya abro una revista que llegaba cada 15 días con, digámoslo, con información del Yexen Nacional o con chismes, para ponerlo así, para ubicarlos a ustedes un poquito. Si yo la abro cada 15 días, no, pues el chisme ya me quedó súper viejo, ya ni siquiera me va a parecer atractivo ni lo voy a leer, porque pues yo en el día a día ya sé qué está pasando con la farándula, yo sé qué está pasando con el Yexen, yo sé qué está pasando con los personajes, entonces pues ya digamos que me va a quedar súper viejo. Entonces, eso fue lo que hizo Internet. Antes no importaba que uno recibiera la revista 15 días antes, 15 días después, perdón, de que hubiera pasado el hecho, porque nadie me lo había contado, nadie me lo había dicho. Pero ahorita en este momento no nos podemos dar ese lujo, porque ya está en todas partes la información. Entonces, ¿qué es lo importante? Listo, la información está, la cifra está, el dato está, el hecho está, pero hay cosas importantes. ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo comunico para que sea atractivo y distinto? ¿Qué opinión voy a dar?
que sea relevante, que me identifique y que me separe de todo lo demás que ya está publicado. ¿Cuál es la visión y el enfoque de ese artículo que va a ser distinto a los demás? ¿Por qué va a ser tan importante mi artículo? Entonces, porque yo tengo la voz de una persona que nadie más ha tenido, de un profesor, de una eminencia, de alguien que de verdad nunca nadie ha contado ni ha entrevistado, entonces yo voy a dar esa voz. O porque yo tengo un dato de verdad que no lo ha dicho nadie, ni se ha publicado, entonces listo, yo lo voy a aportar. O porque yo encontré algo nuevo en mi investigación que nadie más la ha encontrado, entonces pues la he hecho, entonces yo lo voy a dar y voy a dar el enfoque. O porque yo me puse a comparar dos cosas que son como muy diferentes y en esa comparación hago un análisis interesante que a nadie más se le había ocurrido hacer a partir de un dato. Por ejemplo, el COVID, entonces se hicieron millones y todos sabíamos que era el COVID y las cifras estaban en internet y se hicieron millones de artículos sobre ese tema, pero cómo contarlo de una manera distinta. Entonces no es lo mismo un testimonio de alguien que perdió y que lo vivió y que tuvo una vivencia, porque es una forma distinta de contarlo, no es la misma la experiencia de un médico de Harvard que bueno, que es una eminencia en el tema y que descubrió una cantidad de cosas a través de esa enfermedad. No es lo mismo el testimonio de alguien que desarrolló la vacuna y encontró cosas increíbles que nadie había contado antes, o comparación con las enfermedades de antes y con los virus que tuvimos en siglos pasados, que es otra forma de contar lo que les decía yo ahorita, una forma de hacer comparaciones. Miren todo lo diferente que se puede hacer sobre un mismo tema que ya está, para que a mí no me quede viejo ni para que sea como el mismo dato o la misma información que sale en todos los medios de qué es esa enfermedad, que viene de China y cuántos se murieron. ¿Me explico un poco? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todo súper claro. Listo. Entonces, aquí hicimos como un tipo de plantilla donde con el orden de lo que debería tener la estructura de un artículo. Como ya les digo, la primera parte es el título, después el chapó, que era lo que yo les decía, que es el resumen de esa noticia, que tiene que ser como, más que el resumen, es la invitación a leer. ¿Por qué esto tiene que ser tan fantástico? ¿Por qué esto es la locura? ¿Por qué el lector tiene que leer esto? Porque esto va a tener un dato súper importante, porque va a tener el testimonio de unos estudiantes que descubrieron una cosa específica. Eso es lo que me da la idea del artículo. El formato del artículo como tal, del que ya hablamos, si quieres ir bajando, que es pues como el cuerpo, lo que llamamos en periodismo pues todo el cuerpo del artículo, que ya lo hablamos, que la fuente pues es ARIA, el tamaño 14, el interlineado 1.5, las referencias es muy importante que ustedes tengan en cuenta que utilizamos la norma ZAPA en las publicaciones que hacemos en el ITM, en su 7ª versión. Yo creo que muchos de ustedes para los trabajos de la universidad usan las normas. Si quieren una ampliación de esto ya específico, pues hay el ITM y la biblioteca y extensión y la editorial. Dentro de su programa tiene un programa que se llama Alfin, que es un repositorio donde se dan este tipo de cursos y especificaciones sobre las normas APA. Ya Iliani o Luisa o las personas de los laboratorios les pueden compartir, digamos, los horarios y todo por si están interesados también en entrar a este tipo de capacitaciones para que aprendan a citar en normas APA. En un artículo también es necesario y las referencias deben ir citadas en normas APA. Entonces, ahorita vamos a pasar muy por encima por ellas porque pues eso digamos que son horas de capacitación. Yo no les puedo dar esto pues en 2 horas, toda la estructura del artículo más las normas APA. Ahorita se lo referencio, pero pues la idea es que esté citado el nombre del autor, esté citado el año en que se publicó, esté citado el medio donde se sacó la información, que era lo que les decía ahorita, y esté citado dónde se publicó.
en qué medio o de dónde sacamos como la información. Eso es como lo más importante a tener en cuenta, más el año, pues más los autores. Es importante acá, que no lo hemos mencionado, ya dura en este texto del artículo, estos artículos pasan por un programa que tiene el ITM, que se llama Turnitin. Ese programa detecta si esa información está en otros medios, si ya ha sido publicada, párrafos enteros, si se trata de una cita, por eso yo les digo que es importante poner dónde viene la cita. Y Turnitin lo reconoce como, lo tiene que reconocer como una cita que está referenciada. Ahí no hay problema. El problema es cuando escribimos un texto poniendo como si fuera una opinión nuestra, cuando no es una opinión nuestra, sino que la sacamos de otra parte, porque eso lo identifica inmediatamente Turnitin, y eso es lo que yo les hablaba ahorita del plagio. Y ahí ya tenemos problemas. Un texto con 20% de arrojo en Turnitin, de coincidencia en otras páginas, en internet, en libros, en otros textos, porque eso hace un barrido por todos estos medios. Con más de 20% en el porcentaje, no es posible publicarlo, por lo que yo les digo, nos exponemos a una demanda. Entonces es muy importante que escribiendo tengan mucho en cuenta eso. Todas las citas de un texto deben ir entrecomilladas, para que uno sepa, el lector sepa que no es una opinión de ustedes, que es una opinión de un lector o de alguien externo. Incluso si yo no la saqué de un libro, si yo no la saqué de una revista, sino yo hablé con una persona y quiero poner la frase textual que me dio esa persona, el mundo está increíble hoy, supongamos, pues estoy hablando una bobada, pero es para que lo tengan en cuenta. Eso lo dijo fulanito, me lo dijo fulanito de tal, entonces yo lo pongo entre comillas, dijo fulanito de tal, especialista en cotidianidad, no sé qué, de la Universidad de ITM, y incluso la fecha, si es posible. Todo tiene que tener una referencia. Si no es una opinión o una frase de ustedes, un análisis de ustedes. Si yo saco una cita, tengo que saber de dónde sale la cita. Si saco una cifra, tengo que saber de dónde sale la cifra. Si saco un dato estadístico, tengo que saber de dónde saco ese dato estadístico. Qué pena que sea tan insistente con esto, pero es que hemos tenido que devolver muchos artículos y hay artículos buenos que ni siquiera se pueden publicar porque no tenemos la fuente. No sabemos de dónde sacaron la información y ponen esa información como si fuera propia. Y lo que les digo, el Internet y nuestros programas ya detectan que esa información está en la plataforma y que esa información no es propia. Y nos toca desechar sí o sí el artículo. Con respecto a la inteligencia artificial, estos programas como Turnitin ya están aplicando la inteligencia artificial también a estos programas. Entonces, si es un texto sacado con inteligencia artificial, si yo le hice una pregunta a la inteligencia artificial y me la contestó, yo tengo que saber que eso no es mi análisis ni es mi opinión. Es una opinión que me da inteligencia artificial y como tal tengo que citar. Texto, opinión que daba la inteligencia artificial cuando le pregunté no sé qué, y el año, que era la misma pregunta que hacía Eliane ahorita. Porque si no, Turnitin identifica que salió y que no es algo de ustedes, de su creación, y pues obviamente no lo podemos publicar. Entonces, para que tengan eso. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo que pone Iliana ahorita es un infograma. También se pueden utilizar infogramas. Ahorita, por ejemplo, en la revista que estamos haciendo un infograma de los descubrimientos con las fechas grandes del siglo XX. Entonces, los principales descubrimientos. Entonces, chévere poder apoyarse en estos recursos, como les decía antes. Si lo pueden hacer ustedes, porque no todos somos ilustradores, pues la inteligencia artificial, digamos que ya nos da muchos de estos recursos y nos los facilita, lo podemos hacer por inteligencia artificial, citando la inteligencia artificial, como les decía, pero si no, pues obviamente nos pueden hacer llegar como la información y decir, nosotros queremos hacer esto en un infograma, con tiempo, pues obviamente, después de que el artículo sea aprobado, pero pues decir, no, esto se nos ocurrió en una infografía. Entonces nosotros ya hacemos uso de eso, o si no, si nos quieren aportar, pues obviamente como recurso la infografía, para nosotros muchísimo mejor. Pero pues
entendemos que no todos son diseñadores y que no todos son ilustradores, pero sí tienen que pensar, sí o sí, en esa parte gráfica, que era lo que yo les decía ahorita, que no puede ser un texto solo, porque eso sería pues un texto para un libro, digamos, pero no para una revista, que es para lo que estamos convocados hoy aquí. Si quieres, vamos como ya Ili, a la presentación y hablamos ya de lo del final. Claro que sí. Bueno, ahí hay también varios puntos importantes que nos dice Clara, y es que como se los hemos hablado, ustedes tienen la posibilidad de presentar ese artículo de varias maneras, ¿cierto? Digamos que principalmente tenemos tres, y es el texto así escrito con cuerpo, como se los hemos presentado pues en este momentico. También tenemos la posibilidad de hacer, ¿cómo se llama el que es con fotos? Se me fue la palabra. ¿Qué? Un reportaje gráfico. Pueden hacer un reportaje o infográfico. Sí, pueden hacer un reportaje gráfico también. Pueden, yo quiero contar solamente mi historia a través de fotografías y pie de fotos. Como les decía, cada texto tiene que tener su pie de foto, pero yo quiero contar, porque es que es una investigación más gráfica que de texto. Yo quiero contar, por ejemplo, cómo es el planetario. Si yo me voy a ir al planetario, que es lo que estamos haciendo ahorita en esta edición, por ejemplo, de la TECNE, yo no tiene sentido contar un texto eterno del planetario, nada, yo quiero ir al planetario, quiero contar y ver qué hay dentro del planetario, quiero ver los planetas. Creo que... ¿Qué pasó? Sí, creo que Clara se nos fue ahí, estaba ahí esperando si era yo o si era Clara, pero esperemos un momentico que seguramente tuvo algún inconveniente con el internet. Ok, Giliani, dale. Muy interesante el tema. Sí, chicos, bueno, pero entonces haciendo como un resumen de lo que justamente estaba diciendo Clara, sí, son esas formas, el cuerpo de texto normal, la parte que es con fotografías, si ustedes creen que es necesario ilustrar todo con fotos, y la otra parte que es más novedosa, que es el infograma, que digamos que se también tiene pues como su complejidad también de que ustedes organicen más o menos cómo sería esa información, porque claro, desde la editorial tenemos la posibilidad de alguien que nos preste esa parte pues como de diseño, pero que ustedes también tendrían que encargarse de cómo sería ese infograma, cómo serían las imágenes, esos pie de fotos de cada imagen y cómo estaría organizado. Entonces, digamos que tienen esas tres opciones para ustedes presentar su artículo, pero obviamente sin importar cualquiera de las tres opciones, tiene que ser con el rigor siempre del tema de las referencias, del tema de las normas APA, entonces para que lo tengan ahí pues como muy en cuenta. Yo creo que por aquí ya volvió Clara. No, esperemos un momentico que le vuelva ahí como la conexión. No sé, chicos, si de pronto alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Sí, Manuela. Pues yo tengo la duda, pues aquí más bien, no sé, de este artículo, este Word con el que están dando como el ejemplo y sí, el ejemplo de cómo se hace, nos lo podrían compartir, que nos ayudaría pues Claro que mucho. sí. Sí, Manuela, esto es como una especie de plantilla, que así lo llamamos nosotros, que aquí pues todavía les estamos compartiendo pantalla. Aquí les tenemos un poco de la información que ustedes necesitan para construir. Entonces, esto, claro, nosotros se los vamos a estar enviando a los correos y a los grupos de WhatsApp para que ustedes tengan ahí toda la información, que aquí está como condensado, como todo lo que hemos hablado en este momentico. También tenemos aquí algunos tips como adicionales con el tema de escritura, y más o menos esa también sería como la extensión de lo que haría el artículo de cada uno de ustedes, pues al momento de escribirlo. Entonces, sí, ahorita en la tarde se los estaríamos compartiendo, o si algo, pues la próxima semana, si algo pasa, pues el día de hoy no nos da para enviarlo, pero sí, cada uno lo debe tener. ¿Listo?
Y es muy importante ahí también que sepan que lo pueden hacer en pareja, lo pueden hacer en grupo, un grupo de investigación puede mandar un solo artículo, en la presentación al principio pues sacamos todos los autores, pues o sea, la idea es que no sea un grupo pues gigantesco, pero que sí lo pueden hacer en grupo. Clara, pero ahí sí tenemos, ahí sí ya es como por tema de laboratorios, nosotros sí lo pedimos individual, porque sí necesitamos contratar las horas de cada chico, entonces por el lado de nosotros de los laboratorios sí debe de ser de forma individual, pero de pronto si alguno queda iniciado con el tema de la TECNE o tiene un grupo de investigación que por aparte le gustaría publicar, también tienen la posibilidad, ¿cierto, Clara? Se pueden acercar a la editorial ITM y mostrar igual su artículo, mirar si de pronto puede concursar de alguna manera, por llamarlo, a participar en la TECNE quizá de otro momento. Entonces también para que lo tengan en el radar, que fuera de los laboratorios también pueden participar en la TECNE, ya sean parejas o en grupos. Claro, y ahí es muy importante decir que nosotros tenemos un correo de la editorial que es editorialitm@itm.edu.co, donde vamos a estar recibiendo esos artículos, donde pues ustedes, los de los laboratorios, se la mandan al representante de cada laboratorio, porque pues ustedes son evaluados por eso, digamos que entra dentro de su currículum y sus horas de clase, pero si quieren, como les decía Ilia ahorita, adicional a eso, el que quiera participar también externamente con un grupo de investigación, también lo puede hacer enviándonos los artículos a la editorial. Entonces, y ahí sí lo pueden hacer en grupo, lo pueden, pues, tenemos, si ustedes vieron en el de los océanos que les presenté ahorita, hay artículos escritos por 2 estudiantes en sus laboratorios de investigación y pues se publicó con el crédito respectivo de cada uno. Entonces, pues ya yo creo que eso queda claro. ¿Me escuchan? Sí, hola. Entonces yo creo que eso ya pues lo pueden hacer también adicional con otros compañeros. Quiero presentar uno aquí, pero me gustaría con fulanita también presentar otro, entonces pues nos lo mandan así, como les digo, esto entra a una curaduría y se evalúan los artículos con el tema pues obviamente pertinente, no solo por nosotros, no solo tenemos el criterio de hay muchos criterios, digamos, que para escoger un artículo de la TECNE. Lo que yo les decía ahorita, que sea actual, no solo que esté como perfectamente escrito, porque pues sabemos que tampoco eso va a pasar. Y la idea de estos talleres y de estos cursos es de verdad poder acercarnos más allá de eso y poder ir hasta allá y llegar y poder construir juntos. Pero sí hay varios criterios, como que el artículo sea actual, que sea de interés general, que tenga un público, que llame la atención, que no sea un tema repetitivo y que sea lo que ya hemos oído en todas partes del mismo tema, pues porque obviamente no va a ser atractivo para el lector, que es lo que nos interesa, que no aporte, por ejemplo, que sea un resumen de un texto que leímos o algo que está allá, pues, y que cualquiera lo puede consultar, porque pues digamos que no tendría sentido nosotros gastar las páginas de la revista en algo que ya ha sido publicado y que no tiene ningún análisis, ni ningún objetivo, ni algo más allá de eso. Claro que sí. Bueno, ahí como cuando te nos fuiste un momentico, Clara, estábamos como acabando de hablar de todo el tema, pues como de las 3 opciones que ellos tenían para presentar entonces del artículo. Y entonces por aquí ya vamos a pasar a otra parte que también es muy importante y Clara también desde sus conocimientos nos va a empezar a hablar un poquito ya como de temas de escritura, que a ustedes les puede servir para empezar entonces ya a construir esas ideas que ustedes ya tienen. Entonces déjenme yo no sé, o sea, alcanzamos a hablar del reportaje gráfico, que era lo del planetario, por ejemplo, que les estaba poniendo el ejemplo ahorita, que era los planetas, por ejemplo. Entonces, cómo se ve Saturno a través de la aplicación de la NASA. Entonces, si yo tengo eso, ¿cómo no lo muestro físicamente? ¿Cómo no lo muestro en fotos? Pues sería absurdo. Entonces, la idea es poder usar esos recursos y saber cuándo me conviene más hacer un texto porque tengo mucho más información, tengo más citas, tengo más testimonios de gente importante, tengo más entrevistas o tengo un recurso gráfico que es más importante para poderlo usar para contar otro tipo de historias. Entonces, son igual de válidos
y para el lector igual son igual de atractivos, o sea, el texto corrido con apoyos o el reportaje gráfico, pero eso se los va a dar el tema específico, que era lo que yo les decía ahorita. Si es una cosa que visualmente me entrega mucha más información, me da más datos, me cuenta mejor la historia, porque es que están las fotos, yo no, qué pereza yo hablar del hombre, de la exploración espacial, si yo ni siquiera puedo mostrar ni una sola foto. Pues la idea es, listo, la NASA y la exploración espacial, listo. Entonces, si tenemos imágenes, pues obviamente eso te va a nutrir y te va a dar otro tipo de artículos, que era lo que yo les decía ahorita, de recorridos, de planetario, por ejemplo, no es lo mismo yo hacer un artículo escrito del Parque Explora y gastarme 4 páginas del Parque Explora, es lo mismo que ya lo conoce, a mostrar como fotos mías de mi propiedad, de instrumentos que están en el Parque Explora, de cómo los puedo usar. Eso es otra visión distinta que aporta muchísimo más. Por eso yo les digo que el tema se los da, el tema les dice, listo, esto se aplica más para un reportaje gráfico, esto se aplica más para un texto corrido, o esto se aplica más para un informe estadístico, que también es válido, analizando las cifras, los cuadros, las gráficas, también se aplica, entonces lo voy a hacer con esa estructura. Hay diferentes formas de contar una historia, una misma historia, y de eso se trata, es que ustedes descubran su lenguaje y la estructura y la forma de contarla y el tono, que es lo que identifica realmente a un autor de otro. Sobre la violencia en Colombia se han hecho 1000 películas, se han escrito 1000 libros. El hecho está en cómo lo cuento para que de verdad lo mío se vea a través de la historia de una mujer, a través de la historia de un hombre que perdió a su hermano. ¿Cómo cuento yo esa historia para que sea atractiva para el lector y sea distinta? O a través del líder que estuvo pues de la violencia, o a través del presidente que es la voz oficial. Hay 1000 maneras de contar, pero eso nos lo va a dar el tema y el tema específico que nosotros vamos a tratar, que entre más específico sea, y ahorita lo vamos a ver un poco en esta presentación, es mejor. Démosle y avancemos, yo creo. Lo más importante que hay que empezar por decir es que el texto científico académico no es una obra literaria. ¿Eso qué significa? Que usa un lenguaje diferente. Ese lenguaje es informativo. Ese lenguaje es con unas oraciones que tienen que dar una información determinada a ese lector. El texto literario es un texto mucho más creativo, donde uno puede jugar más, donde uno puede inventar mucho más cosas en estructura, en forma de contar. Este texto científico exige unas especificidades que es lo que les estoy diciendo ahorita, que es como una información relevante y profunda, sacada ya sea de diferentes medios o incluso de nuestro análisis, pero pues sabiéndolo citar y sabiendo dar una profundidad sobre un tema en específico. Es muy importante antes de empezar a escribir, y esto es básico y se los digo, ustedes ya tienen un tema que es general, que es la tecnología. Piensen en ya su artículo específico, en su tema específico, y después a ese artículo específico háganle una pregunta. ¿Qué quiero comunicar y qué quiero decir con esa pregunta que yo me quiero hacer? Por ejemplo, el tema general de lo que estábamos viendo de descubrimientos en el ejemplo anterior con el que empezamos este curso son los océanos. Entonces, el tema general de la revista es descubrimientos. Después me voy a los océanos, ¿cierto? ¿Cuál sería la premisa de ese artículo de los océanos? ¿Qué es lo que me voy a responder? La premisa es eso que yo me voy a responder, que le voy a responder al lector durante todo el artículo. Eso que el lector va a saber. Cuando termine de leer mi artículo va a decir, ah, sí, ¿qué esconden los océanos? ¿Y cómo puedo descubrirlo? A través de la tecnología. Esa es la premisa del artículo de los océanos. Entonces, yo ya con esa pregunta tengo que hacer un desarrollo. ¿Cómo desarrollo ese artículo para que el lector se responda a esa pregunta? Que ese es el primer paso, hacernos una pregunta sobre el tema específico que nosotros queremos plantear. Entre esa pregunta sea más específica
va a ser mucho mejor para el lector y la voy a poder contestar mucho más fácil y va a quedar el tema mucho más claro para aquellos que me leen. Continuemos, Sile. Ya entramos como al tema de la información. Yo ya me hice la pregunta. Listo. Entonces, ¿cómo me voy a responder yo esa pregunta? Entonces, para responder qué hay en los océanos, qué se esconde en los océanos, yo tengo que tener datos, ¿cierto? De qué hay, cuál es la nueva tecnología, qué se ha descubierto, porque antes no se había descubierto, ya se descubrió, quién la descubrió, qué nuevo hay. Conceptos, entonces, ¿quién dijo que hay nuevos instrumentos para definirlo? Poder tener testimonios es importante, y lo de las citas, y fulanito dijo tal, y este es el concepto, y esto es lo que descubrimos. Ejemplos, que es muy importante. Todo esto se puede usar, las diferentes teorías y los diferentes ejemplos. Entonces, listo, dentro de los océanos no hay solo esto, sino también hay esto, y yo puedo usar la vibración, pero a través de las ondas sonoras, también puedo usar todo lo acústico con unos aparatos especiales para oír qué se oye debajo del mar, qué es lo nuevo. Entonces, esos son los ejemplos. ¿Y dónde se ha aplicado este tipo de tecnología? Ya lo hicieron en Australia, y en Australia descubrieron esto, y descubrieron que las ballenas, la permanencia de las ballenas es esta, y que después se van para otro sitio, y todo este tipo de cosas. Y pues las teorías. Entonces, antes, ¿por qué no? Ahora sí, hay una teoría sobre el tema. En todos estos recursos, miren, si ustedes se dan cuenta, hay muchos recursos en los que se pueden apoyar para ir respondiendo esa pregunta que se hicieron al principio. Lo de la pregunta es clave. Hágansela siempre que empiezan a escribir. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la respuesta que yo le quiero dar al autor de esa pregunta que yo me hice? Y ese es el éxito, eso es lo que hace diferente su artículo. Avancemos. Bueno, entonces ya después de que yo me respondí esa pregunta y de que yo tengo ya toda la información, de que yo acumulé datos, de que yo hice toda esa investigación, de que yo tengo testimonios, yo tengo entrevistas de gente importante hablando del tema, tengo datos, tengo estadísticas, tengo gráficas e imágenes que me apoyan el tema, tengo teorías, leí muchos libros de investigación y tengo toda la información y todos los ejemplos que salieron de ahí. Tengo ejemplos de qué ha pasado en el mundo también con este tipo de cosas. Yo me siento y armo una estructura. Esa estructura tiene que tener el título, que era lo que hablábamos ahorita, el autor, o sea, o los autores, en este caso que yo les dije que, pues, que son ustedes, que pueden incluso ser dos, el resumen y las palabras claves, que era un poco lo que hablábamos de ese chapó, una entrada o una introducción, que es la tesis, esa pregunta que yo me estoy haciendo, que la tengo que exponer de una manera atractiva para el lector, para que él sepa rápidamente en estos textos científicos yo qué me estoy preguntando y qué le voy a responder. Entonces, digamos que en ese primer párrafo, que es una de las cosas que le enseñan a uno periodismo, que es lo más difícil de hacer un primer párrafo, porque el primer párrafo depende de que el autor, de que el lector siga leyendo o se vaya. Si ese primer párrafo no es atractivo, generalmente el lector dice, cerremos página, ya no me gustó. Ese primer párrafo tiene que tener planteado eso que yo le quiero contar al lector, esa pregunta que yo me hice para poder hacer este artículo. Y esa pregunta, pues obviamente, como ya les dije antes, tiene que ser atractiva, tiene que tener una cantidad de cosas que llamen la atención de ese autor. Metodología, la metodología, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Que era lo que yo les decía ahora un poco. Lo voy a lograr a través de datos, lo voy a lograr a través de estadísticas, o voy a contarlo con imágenes, porque yo lo que quiero es hacer un publireportaje, o yo lo que quiero hacer es un reportaje gráfico, o yo lo que quiero hacer es un cuadro comparativo, o yo lo que quiero hacer es una historia, o yo lo que quiero hacer es un ensayo. ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Qué voy a hacer con este artículo y cómo lo voy a contar? ¿Para qué? Para tener un resultado. Ese resultado es la respuesta a esa pregunta al principio que yo me hice. Eso es lo que yo le tengo que contestar
al lector. Esa es, digamos, la coherencia que tiene que tener mi artículo. Yo me hago una pregunta al principio, tengo unos recursos para contestarme esa pregunta y ya viene la respuesta de esa pregunta y al lector le debe quedar clarísimo cuál es la respuesta de esa pregunta. Generalmente esa respuesta va influenciada por un análisis. Con toda esa metodología, con todos esos conceptos, con esa teoría, yo tengo que llegar a darme una respuesta. Listo, ¿qué esconde los océanos y por qué es tan importante? Listo, es que aquí se está hablando de una cantidad de tecnologías nuevas que han llegado a revolucionar el mundo, ya cada vez estamos más cerca de saber qué piensan los animales debajo del agua, cómo se oyen, cómo entonces, cómo se comportan, no que piensan, que no piensan, pero cómo se comporta el animal debajo del agua. Entonces, ¿cómo a través de todo esto? Y por eso logré, o sea, con esta pregunta, ¿qué descubrí? Ya descubrí esto. Sí hay vida y cómo saber cómo se comportan y cómo se está moviendo esa vida debajo del agua. Entonces, esa es la respuesta que le damos nosotros a nuestros lectores, que son como los mismos los hallazgos que hacemos, cómo a través de eso que encontramos, que descubrimos cuando hacemos una investigación. Ese planteamiento que nos hicimos al principio, entonces, ¿cuál fue el resultado y qué hallamos de ese planteamiento y de esa investigación? Nos podemos apoyar también en discusiones. Yo les decía que es muy importante que un artículo, y siempre se lo dicen a uno en periodismo, tenga diferentes puntos de vista, que no sea solo como la opinión mía, sino la otra cara de la moneda. Listo, yo opino esto, pero hay otra gente que no opina como yo, que también es igual de válido, que opina esto. Y llegar a una conclusión a través de eso y pues lo más importante al final, que son las referencias de lo que ya hablamos, de dónde saqué la información que yo estoy compartiendo con ustedes, información que no es mía, y a través de las citas que ya dijimos que toda cita tiene que estar entrecomillada dentro del texto. O si lo quiero poner, porque uno también puede poner las citas en un destacado, si es una frase increíble que dice un personaje que le va a aportar muchísimo a mi información o a mi artículo, también la puedo citar dentro de un destacado, destacándola dentro del texto en una parte importante para que haya una pausa visual y en diagramación, poniendo entre comillas y diciendo, dijo Gabriel García Márquez, o dijo Jacques Cousteau, o dijo Steve Jobs, en el año 1993 en la conferencia Eso aporta una información especial y le da mucho más profundidad al artículo. Entonces, ya dijimos el planteamiento ya, y estamos viendo como la estructura en general. Si quieres avanzar, Ile. El formato general del trabajo, esto digamos que es para temas científicos generales, nosotros ya lo hicimos específico al principio para la TECNEC, entonces pues no lo deben tener tan en cuenta porque esto es para un texto específico en general. Bueno, los 3 pasos para redactar un texto. Entonces, primero la planeación, que era lo que yo les decía antes, sentarnos con una metodología a definir cuál es nuestra pregunta, cómo la queremos contar y qué resultado queremos dar. Ya la redacción específicamente, que es un trabajo que también toma un tiempo, unas semanas, y ya está la revisión después de que redactamos el texto, que es importante leerlo y leerlo no solo nosotros, sino dárselo a leer a los demás, porque cada uno tiene puntos de vista distintos y te puede aportar a esa información que tú estás dando. En la planeación, pues es muy importante tener en cuenta varios temas, como por ejemplo la extensión del texto que queremos contar, la factibilidad, si es posible contar lo que vamos a contar y responderle esa pregunta al lector, porque es que hay veces yo me hago preguntas como súper soñadoras que nos pueden tomar muchísimo tiempo de responder y que no tengo como las herramientas concretas para responder esa pregunta. Entonces, finalmente, pues no debe ser un texto que debemos ajustar para una revista científica, porque no vamos a tener el acervo informativo o la profundidad del tema, porque no vamos a tener las herramientas para cómo contarlo. Y lo otro que yo les decía ahorita, que es muy importante, es la originalidad. Debo aportar algo nuevo y original con el contenido de esto que le voy a ofrecer a mi lector, que es súper importante. Entonces, después de escogido el tema se debe delimitar, que era lo que yo les hablaba ahorita. Ya, por ejemplo, ya vamos en tecnología, océanos, aquí pasa lo mismo, violencia de género es muy amplio, entonces yo debo ir, digamos que especificando mi tema para que sea cada vez más fácil para mí contarlo y responder esa pregunta, porque pues yo en un texto de 5.000 caracteres no voy a poder responderme la pregunta específica de violencia de género.
la pregunta tan general como violencia de género. Tengo que ser específica y encontrar una pregunta que yo pueda darle respuesta en esos 5.000 caracteres. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sienten que les está aportando algo nuevo lo que les estoy diciendo? Pues está claro, como que ya tienen herramientas. Sí, Sí, queda ya la guía bastante está claro más clara, profe. Bueno. y son muchos conceptos nuevos. Bueno, en ese proceso de la planeación es muy importante también tener uno en cuenta para quién se escribe, porque hay lectores distintos. No es lo mismo un texto publicado en una revista, como les decía ahorita, de chismes, que en una revista científica o en una revista infantil, por ejemplo, para un público infantil. Entonces, ¿a quién le estoy escribiendo? ¿Cuál va a ser mi público? Mi público van a ser los estudiantes y los mismos profesores. Entonces, ¿eso qué me implica? Yo no puedo hablar como si le estuviera hablando a unos niños, yo tengo que tener alguna profundidad, algún conocimiento específico sobre el tema, porque es que a mí me va a leer un profesor y el profesor va a saber yo de qué le estoy hablando cada vez más, entonces yo tengo que tener algunas profundidades en mi tema que hagan que eso sea interesante, no solo para el estudiante, sino también para el profesor. Entonces, es muy importante no perder de vista a ese público. Por ejemplo, yo a un público, una revista que yo sé que va a leer en un consultorio, que es una revista de chismes, no le puedo hacer un análisis de la economía mundial, pues porque no me lo va a leer, va a pasar de largo. Yo sé, ese no es el medio para hacerlo. Puede que ese mismo personaje en otro contexto le guste la economía y le haga de economía y no tengo problema. Pero en ese momento yo tengo que saber cuál es mi medio. Y ahí voy a ser muy específica. Acuérdense que ustedes están escribiendo para la TECNET, que es una revista científica y tecnológica, con innovación, una revista profunda, una revista con acervo científico. Entonces es importante que tengan eso y que ese va a ser su público, que lo tengan siempre en el radar para que escriban de esa manera. Ahorita vamos a hablar de formas de escritura, pero que identifiquen a quién va a llegar y cuál va a ser su público y quién los va a leer. ¿Sobre qué se escribe? Que era lo que yo les decía ahorita. Este es el tema de la pregunta. ¿Qué queremos decir? ¿Qué información propia y qué información de otros yo quiero dar para esa pregunta, para responder esa pregunta que yo me hice? Entonces, ¿sobre qué? ¿Sobre qué voy a escribir? Que era lo que yo les decía ahorita. Está el tema de la tecnología, listo. Entonces yo voy a escribir sobre la aparición de Internet en la década del 90 o del computador. Entonces, enfocado precisamente en estos análisis y si esto, pero entonces quiero ser mucho más específico que eso. Quiero saber si esto le ha aportado o no le ha aportado a la humanidad y en qué le ha aportado y en qué no le ha aportado. Y si esto ¿cómo ha afectado la aparición de Internet a los seres humanos o a los medios de comunicación o la pregunta que nos queramos hacer. Pero miren que entre más específica sea la pregunta, es más fácil de responder y va a ser más fácil de yo buscar la fuente específica que me puede ayudar a responder esa pregunta. ¿Para qué escribo? ¿Cuál es mi objetivo? Quiero comunicar, quiero desahogarme, que también es una opción válida. No, es que yo quiero desahogarme, o yo quiero comunicar, o yo quiero que me lean porque es que yo hice una investigación importante que está guardada y yo la quiero compartir con los demás. Entonces eso es como muy importante, saber el objetivo y a quién le queremos comunicar y por qué y para qué, cuál es el objetivo de comunicar eso que voy a comunicar. Tener una visión clara. No es lo mismo hacer un informe que hacer una carta, que hacer un texto yo quiero agradecer a través de esta carta, entonces el medio es una carta. Yo quiero hacer un artículo, un ensayo de investigación, porque yo hice una investigación que quiero contar. Entonces, eso digamos que me va a dar las pistas para yo irme acercando a esa forma de contar algo que quiero contar, pues digamos, en un artículo científico. Un delimitador temático de lo que ya hemos hablado mucho, este es un ejemplo, yo creo que esto se los van a hacer llegar a ustedes, pues ya Ileani se los compartirá. Entonces, ¿qué? Entonces elegir el subtema de que fue lo que hablamos ahorita, con las características, con esa pregunta que es el objeto de estudio. ¿Cómo?
elegir el método, el instrumento como lo quiera contar, cuándo, en qué tiempo y en qué referencia quiero situar, en qué cosa geográfica quiero situar eso que yo quiero contar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de tecnología en Estados Unidos que hablar de tecnología en Colombia. O no es lo mismo hablar de violencia de género en Estados Unidos que hablar de violencia de género en Colombia, o violencia de género en Australia, o violencia de género en China. No es lo mismo. O en los países incluso árabes. Se entiende de una manera distinta. Entonces, siempre ubicar también ese universo geográfico donde al que corresponde mi historia o mi pregunta, para yo también tener eso en cuenta a la hora de comunicar. ¿Quién me va a leer en ese universo geográfico y cómo quiero representar ese universo geográfico dentro de mi texto? ¿Dónde situar, pues, les decía, en un tiempo determinado? Entre más grande sea la ventana de análisis, más datos voy a encontrar, más información voy a tener, pero más difícil va a ser comunicarla. No es lo mismo hablar de la violencia de género en los últimos 50 años en el país que hablar de la violencia de género en el 2024 o la violencia de género en un caso específico. Entonces, siempre piensen eso a la hora de escribir. Entre más específicos sean, pues entre más general, más información van a tener, pero va a ser más difícil de contar. Mientras más específicos sean, se va a restringir más la información, pero va a ser más fácil también de comunicar en tan pocos caracteres, porque digamos que esto no es un libro, no es una tesis, es un artículo de 5.000 caracteres. Entonces, entre más específicos sean con el tema o con la información, pues más fácil va a ser que se aproximen y que puedan dar una respuesta más rápida a ese lector, de una forma que el lector la entienda de una manera mejor. Entonces, con un caso específico, con un ejemplo específico, con un testimonio específico. Entonces, que se adentren en el tema de lo más profundo, y entre más profundo sea el tema, más novedoso es. Porque eso va diciendo, esto no, entre más general, pues más se ha contado, más se ha dicho, más están todos los medios. Si ustedes lo van haciendo mucho más específico, pues obviamente va a haber menos investigación sobre eso y más oportunidad de que ustedes sean originales a la hora de dar una información distinta. ¿Y quién? Pues es el grupo poblacional, que era lo que hablabas ahorita, a quién va dirigido esa información, o no solo eso, a quién va dirigido, sino a con qué público están contando ustedes en la investigación que están haciendo. Listo, por ejemplo, violencia de género específicamente en hombres en los últimos 10 años, porque generalmente la violencia de género se ha hablado de mujeres a lo largo de la historia. Entonces, miren cómo van volviendo con estas preguntas el tema mucho más específico. Si lo vamos a hablar en hombres en el último año, por ejemplo, con casos específicos y con eso, ya va a ser más novedoso para el lector, porque, listo, es que no es lo típico que ya se ha dicho de la violencia contra la mujer. Los hombres también la sufrimos, y estos son los casos, y estos son los datos, y estos son las estadísticas, y me puedo apoyar en estas imágenes y en estos testimonios. Entonces, miren cómo hacerlo más específico va volviendo más original y más profundo, digamos, el análisis y el tema que vamos a tratar en la TECNE o en cualquier revista a la que se quieran enfrentar. Digamos que estas herramientas se las estamos dando para la TECNE, pero les sirve para otros artículos, incluso en su día a día, en la universidad, en los proyectos que van a presentar, en los proyectos mismos de investigación. Les sirve pues como herramientas para todo este tipo de cosas pues a las que se van a enfrentar en la redacción. Sigamos, si quieres. Bueno, entonces, lo que les decía, el delimitador, si quieres devuélvete, dile, el delimitador, por ejemplo, la pregunta, entonces, y la delimitación, entonces, temático, ¿qué tipo de violencia? Delimitación familiar, que es lo que yo me quiero enfocar. Geográfico, violencia de género, ¿en qué territorio? Porque ese es el tema geográfico. En Colombia, yo lo voy a hacer específicamente en Colombia. ¿En qué tiempo? En la década de los 90, como yo les decía, uno puede ser tan específico como en el último año, o en los últimos 15 días, o en los últimos 20 días, lo que uno quiera. Poblacional, violencia familiar ejercida ¿sobre quién? Ya dijimos, entonces sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre ambos se puede también, es igual de válido, pero tener un foco poblacional de qué va a responder esa pregunta que me hice al principio. La metodología, ¿con qué metodología se pretende contar esto de la violencia de género? Entonces, yo lo voy a hacer solamente con noticias publicadas en los periódicos,
que tengan relación con la violencia familiar y la violencia en general ejercida a las mujeres en la última década de los 90. Si ustedes se devuelven en ese cuadrito, se van dando cuenta cómo todo se va hilando y todo nos va llevando a una misma respuesta. ¿En qué idioma quiero contarlo? Que esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer porque es válido. Yo lo quiero contar en español o lo quiero contar en español, pero también me interesa, si yo hice un artículo de violencia de género que lo lean en Estados Unidos, entonces voy a hacer traducción al inglés. Entonces lo pongo en español y en inglés, o solo lo quiero contar en inglés o solo lo quiero contar en español. Y el tema delimitado, entonces, que al final ahí está el ejemplo, análisis de las noticias publicadas en prensa sobre violencia de género en mujeres en la última década de los 90 en Colombia. Se dieron cuenta cómo este último cuadro responde todo el cuadro, todos los ítems anteriores, y de eso se trata. Esta es la respuesta. Con esto voy a responder esa pregunta que me hice al principio. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna forma Sí, quedó bastante claro. de la delimitación? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tienen pensado, por ejemplo, alguien de aquí que ya no nos está escuchando, tiene algún tema ya pensado para la TECNE? ¿Quiere participar? Yo pienso hablar sobre Sí. el uso de los celulares en los jóvenes de hoy en día y cómo ha transformado la sociedad. Ok. ¿Y a través de qué análisis lo quieres hacer? Porque digamos que es un tema, mira que si tú me lo dices así, es un tema súper general. Entonces, ¿cómo llegamos a que sea mucho más específico esto y que sea de interés para el lector? Con todo lo que has oído aquí ya. ¿Cómo crees que lo puedes ir desarrollando y acá, a través de qué metodología, a través de qué pruebas, a través de qué datos? ¿En qué te vas a avanzar? Pensaría que una forma interesante de recopilar datos sería mediante opiniones o críticas de diversas personas, mediante un tipo de entrevista que se le haga a cada individuo. A los mismos compañeros jóvenes, a los estudiantes. Correcto. Y enfocar bastante todo lo que va a hacer este tema a la generación más joven, que serían muy buenos los universitarios. Ok. ¿Y cuál es tu premisa? ¿Tú qué quieres demostrar con ese tema? ¿Por qué te gusta el tema y hasta qué pregunta te quieres hacer y hasta dónde quieres llegar con eso? ¿Cuál quieres que sea la respuesta? En sí la pregunta de lo que quieras, pues del propósito de esto, es saber si realmente los jóvenes estamos viviendo en esta realidad ahora o estamos pasando a una realidad que sería virtual. Esa es la respuesta de la que quiero encontrar. Si los jóvenes están dejando, digamos, de vivir la realidad por estar metidos en la virtualidad, si te entiendo bien. Exacto, es eso. Ok. Mira que ahí es una cosa muy interesante y es que ya tienes una pregunta y una pregunta muy específica que puedes resolver con diferentes herramientas. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de encuestas o testimonios. El testimonio es pues claro que es válido, es una opción válida, pero también te puedes apoyar en encuestas, te puedes apoyar en datos específicos que han sido publicados de estudios ya que se han hecho sobre los jóvenes y la virtualidad, y en estadísticas, que también sería como súper chévere, y poner también la otra visión, porque tú puedes demostrar que no, que ya estaban enfocados en la virtualidad, pero también hay otra realidad de que hay unos jóvenes que tampoco puedes desconocer, que siguen metidos en el mundo real y a los que la virtualidad no les llama tanto la atención. Y también te puedes ir a esos centros de que hay muchos ya, y ir llevando el tema a lo más específico y cómo la tecnología afecta y cómo ayuda, que puede ser también una opción sobre ese tema que ya tienes en la cabeza. Pero mira cómo de una cosa muy general se puede llegando a una cosa muy particular con las herramientas específicas, sabiéndolo contar. Claro, yo también por ahí quería hacer como una pequeña acotación al tema, Samuel, y es que también incluso lo puedes cerrar un poquito más, por ejemplo, jóvenes, ¿de qué edades? Jóvenes de Medellín, los ¿De qué jóvenes población? de... Sí, de qué cosa, acuérdate de buscar un contexto geográfico, que ya lo dijimos ahorita, de qué ciudad,
de qué edades, de qué contexto, si son hombres y mujeres o si son mujeres solas. Por eso es tan importante este cuadro, que ustedes vayan cerrándola. Yo quiero contar de los dos, listo, puedes contar de los dos. También de qué estrato, de qué población, porque no es lo mismo un joven con un celular de un estrato alto que un joven con un celular de un estrato bajo, que hay muchos incluso que ni siquiera pueden tener acceso a esa información. Entonces, ¿en qué grupo poblacional te quieres enfocar? También eso es importante y eso también te va a determinar una encuesta, te va a determinar una estadística, porque si yo no tengo acceso, pues obviamente voy a tener que vivir la realidad, pero un pelado que tiene y que incluso puede cambiar de celular cada año, puede pensar muy distinto a un pelado que no lo tiene, que no tiene el recurso. Perfecto, bastante útil los aportes. Entonces, entre más específico sea, mejor, como les decía ahorita, y que tenga también como análisis, y no solo eso, sino como una voz importante, una voz profunda, una voz de alguien que conozca el tema, que te aporte también pues a esa investigación o a esa conclusión que vas a dar con esa pregunta y con ese planteamiento, que haya voces no solo como la tuya, sino también como de alguien que tenga un acervo pues como para el lector, ¿no? Que tenga experiencia, digamos, que en ese tema. Porque no es lo mismo que yo me ponga aquí a hablarles a ustedes de las vacas. Si yo no soy veterinario, si yo no sé nada de vacas, no tengo ni idea de cómo se tiene la vaca y la tecnología para traer la vaca al mundo. No tengo ni idea, pues estoy hablando como por burradas, pero como para que me entiendan. A que si me lo dice una persona que lo ha hecho 1000 veces y que tiene como toda su experiencia y que tiene incluso pruebas, un veterinario especializado, pues obviamente eso le va a aportar muchísimo más a tu artículo. Si quieres seguir, Ile. Sí, ¿Está muy Clara, claro? también sí, hay otra cosita ahí para tener en cuenta, no sé si tienes algún punto de ahí como importante para que hablemos, pues ya vamos por la 1:50, ya nos quedan más o menos 10 minuticos, entonces no sé si hay algún otro punto que te parezca como importante para que pronto lo adelantemos y lo hablemos de una vez, tengamos 5 minuticos de preguntas y ya para que vayamos finalizando. Bueno, si quieres como irle pasando rápido como esto les va a llegar, las diapositivas les va a llegar y les se los va a mandar, yo no tengo problema en compartirlo para que puedan, pero si quieres irles pasando rápido y cuando lleguemos como a la redacción específica, que me parece chévere, esto ya es toda la delimitación del tema, que era clave hablar en esta historia, pero vamos pasando, esto no, bueno, la ZAPA que ya les dije ahorita, que si quieren inscribirse, bueno, tip para una buena redacción. Lo que les decía ahorita, compartir una hipótesis desde el comienzo, tener una pregunta clara, entre más pregunta clara, clara sea la pregunta, pues mejor, tener mucho cuidado con los derechos de autor, lo que hablábamos ahorita, ser rigurosos con la información y coherentes, escribir con claridad y con precisión, sujeto, verbo y predicado, no oraciones eternas. Acuérdense que los temas de estas revistas científicas son muy informativos, tienen que tener un planteamiento y estar sujeto, verbo y predicado, casi que eso, y no hacer oraciones súper largas que se nos pueda perder como la información. Presentar las ideas de una forma lógica, ordenada y fluida, y esa idea ordenada, lógica y fluida nos lo da el inicio, el nudo y el desenlace, que es cualquier historia que uno cuente, ya sea en teatro, ya sea en libretos, ya sea para un artículo, tiene que tener eso. Y el inicio, que es la pregunta, el nudo, que es cómo voy a desarrollar y cómo voy a contar esa pregunta a través de qué metodología, es lo que hablábamos ahorita, y el desenlace, que es la solución a eso y las conclusiones. Suena muy sencillo, pero eso es lo que debe tener cualquier estructura en una novela, por ejemplo. Los protagonistas se conocen, se miran por primera vez. Bueno, en el nudo se van enamorando, cómo lograron que se fueran enamorando a través de diferentes métodos, le meto conflicto, le meto oposición, le meto, no quiere que se enamoren, entonces el antagonista, le meto diferentes opiniones, le meto no sé qué, ¿para qué? Para llegar a una conclusión o a un desenlace, que es la pareja, se da el primer beso o se casa. Si ustedes miran toda la estructura de todos los procesos narrativos, generalmente tienen la misma estructura. Entonces, digamos que los artículos científicos no son muy distintos. Un planteamiento, una pregunta al principio, cómo la desarrollo, y al final, cómo resuelvo esa pregunta para el lector, que es lo que hemos hablado en la mayoría de esta exposición. Si quieres seguir.
Ile. El plagio, pues ya dijimos que lo sabemos a través de Turnitin, entonces sepan que nosotros tenemos esa herramienta para que sepan que todo lo que estén, lo que vayan a citar, tiene que estar entrecomillado. En el caso de artículos científicos se usa con frecuencia la estructura IMRD, que quiere decir una introducción, un método, un resultado y una discusión al final. Pues que esa es como la estructura también principal, que es lo que ya hemos hablado varias cosas. La introducción es la pregunta, lo que queremos contar, el método, pues cómo lo contamos, el resultado que ya les dije, y si quieren poner un debate al final o una discusión, lo pueden poner. Si quieres seguir, dile. Pues todos los artículos tienen que tener una cohesión y una coherencia. La cohesión es la consistencia de los elementos dentro de ese mismo texto. Por ejemplo, salud, pacientes, enfermedad. Eso es una cohesión. Yo voy a hablar en un tema de salud, es posible que salgan los pacientes, que salga la enfermedad. Yo en un tema de salud no puedo hablar de la violencia, o puedo hablar de la vaca. No. O sea, todo tiene que tener una cohesión, una coherencia. Si yo voy a hablar de un tema que es tecnología, pues obviamente me tengo que enfocar en la tecnología, que lo puedo abrir a varios campos, sí, que puedo hablar de la tecnología médica, como les dije ahorita, sí, pero tiene que estar relacionado con la tecnología. Lo mismo la coherencia. O sea, como que ir creando una estructura y una unidad temática que me vaya respondiendo esas preguntas y que tenga una coherencia en lo que yo voy contando. Que si yo me hago un planteamiento, conteste esa pregunta al final y no conteste otra pregunta que no tiene nada con eso que me contesté al principio. Por ejemplo, el caso de los jóvenes. Entonces yo me hago el planteamiento del ejemplo de Samuel, que empezó con lo de los jóvenes y que después yo terminé hablando de, no, que el señor de 80 años le gusta el internet. No, yo tengo que hablar del tema de los jóvenes, de la tecnología y aplicado a ese grupo poblacional, no, porque si me salgo de ahí, pues obviamente voy a confundir al lector y no voy a llegar a ninguna conclusión. Entonces los testimonios, toda mi investigación, todo tiene que estar acorde con ese grupo poblacional, con ese tema específico que quiero tocar. O sea, yo de la violencia de género en Colombia no me voy a ir a preguntarle a una persona que está en Australia, que no ha vivido, digamos, lo que se ha vivido aquí, que no conoce, pues a no ser que sea un especialista ya específico en psiquiatría, en el tema específico, pero pues a una persona en general yo no le voy a preguntar por la violencia en Colombia de género, pues que nunca la ha vivido ni ha tenido cercanía con ello. Entonces de eso habla la cohesión y la coherencia. Bueno, eso es el panorama general, el tono y el lenguaje. El lenguaje científico, pues obviamente es un lenguaje más serio, tiene que tener una profundidad, tiene que tener un tono específico, pues no hablar como de tú, que son licencias que uno se da en un artículo para una revista de otra, pues que está en primera persona, o dirigirme al lector como el mejor amigo, pues porque digamos que acá tiene que tener un tono serio porque estamos hablando de investigación, de profundidad, de cosas científicas que queremos demostrar, tiene que ser un lenguaje conciso, formal y eficaz, o sea, que nos relacione con eso que queremos contar. Con oraciones, como ya les dije, cortas, claras, que no den muchísimas vueltas y que confundan al lector. Dale. Bueno, hay muchas cualidades que tiene la redacción. Esto es un tema largo que digamos que no tenemos muchísimo tiempo para esto, pero como ya les digo, les van a llegar. Hay muchos conectores para contar una misma idea. Hay conectores de tiempo, hay conectores de causa y efecto, hay conectores de adición, hay conectores de contraste. Esto les digo para unir esas mismas frases y ir creando un texto de 5.000 caracteres. Tú ya tienes una premisa, tienes una pregunta, entonces yo ya tengo una frase sobre esa pregunta y puedo tener una frase segunda que también resuelva esa misma pregunta. Entonces, ¿cómo las conecto? Las puedo conectar con conectores de tiempo, entonces después pasó esto, o mientras que estaba en esto pasó esto, sucedió esto, o desde 1980 sigue sucediendo la violencia de género en Colombia, por poner un ejemplo. Con conectores de causa y efecto, entonces, por tanto, en consecuencia, como resultado de esta investigación, yo puedo definir qué, o con conectores de edición, que es cierto, además, en efecto.
con conectores de contraste, que es contrariamente, yo pensaba esto, pero no obstante otra persona piensa esto, además hay que adicionar esto, o a pesar de, yo creía esto, pero a pesar de otra persona piensa distinto, que estos conectores les van a llegar. Son recursos que pueden conectar esas oraciones para hacer oraciones cortas en los textos científicos, como ya lo habíamos dicho antes. Yo creo, Ile, que dejemos hasta ahí, porque pues, la presentación tiene muchísimas más cosas. Estos los tipos de párrafo, por ejemplo, que podemos hacer, que es chévere. En esa introducción yo puedo empezar por el tema a tratar, puedo empezar por una anécdota, puedo empezar por contexto, que es una historia, puedo empezar por una cita, por un interrogante, por una analogía, que es una comparación. Ya dentro del desarrollo puedo también contarlo con una cita, puedo hacer un desarrollo descriptivo con detalles, un desarrollo más conceptual a través de citas o de cosas que yo he descubierto, o argumentativo, o también contraargumentativo, que era lo que hacíamos ahorita, el debate, la discusión, y las conclusiones pues ya también a través de un interrogante puedo concluir, o de una anécdota puedo concluir, o de un contexto, o de una cita de alguien yo puedo concluir un artículo. Entonces digamos que esto, chévere que lo miren ya con detenimiento, cuando se vayan a sentar a escribir, que ahí les dan muchos trucos de cómo pueden empezar una introducción y el desarrollo de una conclusión. Son recursos para la redacción. Entonces, yo creo que dejemos hasta ahí, Liz. Si tienen alguna pregunta, igual se las hago llegar completa. Hay más recursos, pero por si tienen alguna pregunta. Listo, claro, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que igual nos diste un abrebocas de muchas cosas. La idea también, chicos, es que ustedes se sienten ya luego a mirar bien. Nosotros les vamos a compartir la plantilla donde tienen toda la información de lo que deben entregar para el artículo. Les vamos a entregar también un ejemplo de un artículo para que lo tengan en el radar, y les vamos a enviar esta presentación para que cuando ya ustedes se sienten a escribir como tal, pues tengan ahí todos los recursos para empezar a escribir. Entonces, no sé si alguno tiene preguntas, pueden escribirlas en el chat también. ¿Todo está claro? ¿Les Ya quedó claro? ¿Se animaron? ¿Quieren escribir? ¿Cómo ven participar en la TECNE? Estamos para oírlos. Pues para mi concepto fue algo muy agradable, pues escuchar todos estos conceptos que tiene la parte de escribir. Es demasiado delicado pues uno tener un recorrido que sí sea asertivo, fuera de eso, de que impacte no solo a uno, sino también a los que vamos a impactar, a los que les gusta leer, a los que les gusta investigar. Entonces eso es como un reto para cada uno de los que nos gusta escribir. A mí personalmente no me gusta leer, pero de pronto cojo ese hábito y empiezo a leer, y es interesante porque la lectura nos ayuda a mirar más allá. Entonces, muchas gracias, y estuvo muy, muy interesante la charla. Mayeli, chévere que tengas siempre, pues yo sí, que te empiece a gustar escribir, leer, que digamos que parte mucho de la escritura es leer. O sea, y uno empieza ya como con un hábito y va descubriendo este tipo de cosas que yo les decía ahorita. Ve, empezó con una cita, ve, este empezó con un contexto, ve, este empezó con una estructura más chévere, con una anécdota. Uno va a empezar a identificar ese tipo de cosas cuando lee, y ya vas adquiriendo recursos y recursos para escribir. Y que nunca, 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 nunca pierdan de foco, por más de que les guste escribir, el lector. ¿Qué quiero comunicar y a quién se lo quiero comunicar? Porque pues no tiene sentido uno escribir para que nadie lo lea. Si uno escribe es porque uno quiere que alguien mire lo que uno hizo, y eso es lo importante. Entonces, que no pierdan de foco siempre ese lector, que puede ser un amigo, que puede ser en literatura, no necesitamos siempre un texto científico, puede ser una novela, pero ¿a quién le quiero hablar? ¿Y qué pensaría esa persona? ¿Y yo qué quiero contar? Y el éxito de todo artículo, sea novela, sea científico, sea todo, es que las personas se identifiquen con lo que uno está diciendo. ¿Por qué gustan tanto esas novelas de amor? Porque es que a mí me pasa lo mismo. Yo también me enamoré, a mí también me pusieron los cachos, yo también sufrí. Por eso es que gustan tanto esas historias. Entonces, si uno logra esa identificación con el lector,
Es que yo también fui al colegio, a mí también me hicieron bullying en el colegio, entonces yo quiero leer esa historia para que a ella también le hicieron bullying, como me lo hicieron a mí. Entonces, crear esos vínculos con el lector es lo más interesante en estos ejercicios. Sí, Sofía, ¿nos vas a decir algo? Yo tengo, ¿sí me escuchan? Sí. Yo tengo más que todo es, por ejemplo, en el chat hicieron una pregunta de cuándo se entrega. Ya respondieron. Ok. Sí. Y no había visto el chat. Y eso se le entrega directamente a pues al representante del laboratorio, ¿cierto? Por Sí, el chicos. correo. Sí, recuerden que si están en uno o dos laboratorios, tienen que hacer un artículo para cada laboratorio, porque cada laboratorio tiene un tema diferente, y entonces el artículo que hagan para cada laboratorio se le entregan ya directamente al profe. Nosotros igual, pues ya esta últimas semanitas que ya estamos terminando el laboratorio, pues ya les acabaremos de dar como las indicaciones del correo, todo donde nos tienen que entregar el artículo. Entonces, bueno, para que estén muy pendientes. Y la fecha de entrega es el 14 de noviembre, chicos. Muy importante, nosotros ese día recibimos hasta las 12 de la noche, ya revisamos, empezamos a organizar todos los artículos que nos entregaron, también damos ese check de validado de que entregaron el artículo para poder certificar sus horas, que eso es muy importante. Recuerden que tienen que entregar este artículo para nosotros validar sus horas al final, entonces para que lo tengan ahí muy presente, hasta ese 14 de noviembre recibimos todos los artículos. Entonces hay tiempo todavía, tienen un mes todavía para que investiguen, para que revisen, para que lean, para que empiecen a mirar todo. Entonces, bueno, todavía ahí estamos a tiempo para que lo empiecen a construir. Ojalá, como son individuales, que no se pregunta. hablen, que no se comuniquen, y yo voy a escribir de esto porque nos empiezan a llegar 80 artículos del mismo tema, y pues 80 artículos del mismo tema no vamos a meter en la técnica. Entonces, ojalá que sean cosas novedosas, originales, lo que les decía ahorita, y que no sepan ustedes entre ustedes mismos, que sea una sorpresa de qué va a hablar el vecino, para que no nos llegue todo como muy parecido, sino que de verdad podamos tener originalidad y artículos diversos y distintos. Y lo que les decía Ili, pues ya la fecha es con eso, sí, pero tengan en cuenta que se van a publicar el año entrante, en el 2025, y que no todos se publican, lo que les decía ahorita, se hace por pertinencia en el tema, por actualidad, por interés para el lector, se hace una selección para que lo tengan en cuenta. Finalmente, este es un requisito para los laboratorios, pero pues obviamente que vamos a destacar algunos, pero no sientan que si no salen tampoco es porque mi artículo es malo, mi artículo no sirvió, no. Por eso les digo, hay demasiados criterios para juzgar, no, hay varias personas en la editorial, no juzgo ni siquiera yo sola. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es que el artículo esté malo, nada, esto es una invitación para que escriban, para que sigan escribiendo. Incluso también, si hay artículos muy buenos, podemos dejar incluso para revistas más adelante, o mirar a ver también cómo sacamos esos artículos en otros medios, pero que se animen, que escribir es fascinante, y que puedan hacerlo, y que tengan una firma, y que tengan una manera de empezar a construir una historia. Es fantástico, y que puedan mostrarlo y que puedan compartirlo, no se van a arrepentir, les juro que no se van a arrepentir, es una cosa bien bonita. Bueno, chicos, Clara, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por sacar este ratico para los chicos de los laboratorios y sentarte pues a explicar ya como de lleno estas pautas y estos criterios como tal para la TECNE. Chicos, igual si alguna cosa, tienen alguna otra pregunta, recuerden que igual desde los laboratorios también lo pueden hacer, y nosotros nos comunicamos con Clara y ya solucionamos si de pronto quedan alguna pregunta que no se haya resuelto. Porfa, no se les olvide llenar el formulario de asistencia, está en el chat, porfa no se les pase, porque recuerden que es donde nosotros sacamos toda la información para las horas. Entonces, porfa, ahí está en el chat, lo he estado compartiendo Daniela, que es la otra profe de los DAP, para que estén muy pendientes y de pronto no lo han visto, entonces para que revisen por ahí. Y por aquí Ana María nos está preguntando que cuándo va a ser la reunión final de los labs. Me imagino que te refieres a la muestra, que es justamente donde hablamos como de todo lo que hicimos en los laboratorios. Va a ser el 18 de noviembre. Entonces, para que también lo tengan ahí y lo separen en el calendario, es 18 de noviembre, va a ser en la tardecita. Entonces, igual nosotros le vamos a pasar, pues, como ya toda la información un poquito más adelante, sino que ustedes están pues ahí como muy apurados, pero bueno, ahí también ya les vamos como pasando fechas para que estén entonces ahí como organizados con lo que vamos a hacer. Pero bueno, chicos, muchas gracias por conectarse. Estamos ahí pues comunicándonos por los laboratorios, y bueno, Clara, muchísimas gracias. No, a todos ellos por oírme de verdad, y por compartir este espacio, y por el interés de verdad de publicar y de hacer parte de la editorial ITM.
y de seguir, digamos que forjando su institución a través de estos medios. Listo, chicos. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Listo. Chao, chicos. Gracias por participar. Chao, muchísimas gracias. Chao.